Asociación Camino Animamundi. Bueno, y bienvenidos a esta inmersión profunda. Eso es. Y a ver, para arrancar hoy quiero proponer un ejercicio de imaginación. Imaginemos por un momento tener delante el poema más hermoso jamás escrito. ¿Vale? Una obra maestra absoluta de esas que han conmovido a generaciones enteras. Pero en lugar de dejarnos llevar por la emoción, por el ritmo o por la historia que cuenta, nos limitamos a coger un bolígrafo rojo y empezar a contar cuántos sustantivos tiene. Ostras, qué imagen. Claro, a analizar la sintaxis, a subrayar los verbos y bueno, entendemos la gramática a la perfección, sí, pero hemos asesinado el significado. Totalmente. Lo has vaciado por completo. Exacto. Pues hoy exploramos un documento fascinante que plantea que esto es exactamente lo que la sociedad moderna ha hecho con la vida humana y con los textos sagrados. Sí, es un diagnóstico brutal. Y nuestra misión hoy es desentrañar algo tan ambicioso como transformador. Es decir, cómo Animamundi propone hacer de la lectura mítica de la Biblia su pilar vital, su pilar práctico. Cómo dejar de diseccionar el texto, en plan gramática, para permitir que el texto nos lea a nosotros. Es que ese es un punto de partida fundamental. Porque, a ver, cuando nos acercamos a esta propuesta de Animamundi, lo primero que salta a la vista es la palabra mito. Claro, que tiene tela. Mucha tela. El mito, en este marco, no es una huida de la realidad hacia mundos de fantasía. O sea, no es evadirse. Y tampoco es una pieza de museo que uno estudia por mera curiosidad antropológica. Ya, en plan, mira qué cosas creían los antiguos. Exacto, nada de eso. El documento que estamos analizando define el mito como la recuperación de una manera encarnada y, bueno, hondamente simbólica de habitar el mundo. Lo llama una arquitectura invisible. Me encanta ese concepto. Arquitectura invisible. Es precioso, sí. Es decir, son los cimientos mismos que sostienen la experiencia de ser humanos. Claro. Y esa idea de la arquitectura invisible cambia las reglas del juego por completo. Porque si es una arquitectura, significa que nos sostiene estemos o no estemos prestando atención. Eso es. Y esto choca, pero vamos, frontalmente con la obsesión moderna por esta llamada razón instrumental. O sea, hoy medimos los pasos que damos con el móvil. Monitorizamos las horas de sueño con los relojes estos inteligentes. Totalmente. Diagnosticamos clínicamente cada pequeño giro del estado de ánimo. Tenemos, digamos, una explicación estadística o médica para todo. Pero, paradójicamente, al explicarlo absolutamente todo, da la sensación de que nos hemos quedado vacíos de sentido. Sí, nos hemos quedado en los huesos del poema, usando tu analogía. Exacto. No sabemos habitar lo que nos pasa. Y para entender qué es esa razón instrumental que mencionas, a mí me sirve verla como la parte de la mente que mira un bosque milenario y solo calcula cuántas sillas de madera se pueden fabricar con él. Ostras, claro. Mide la utilidad pura y dura. Eso es. Mide la utilidad, pero es completamente ciega al misterio. Y el texto hace un diagnóstico muy agudo de la modernidad aquí. Señala que nuestra mayor pobreza contemporánea no es necesariamente la falta de fe institucional o material, Vale. sino la pérdida de esa mirada mítica. O sea, el ser humano sigue amando, sigue fracasando, enfermando y enfrentándose a la muerte. Las experiencias vitales no han cambiado nada. Claro, el dolor es el mismo. Exacto. Pero al carecer de esa mirada simbólica, pues un fracaso se convierte simplemente en un error de cálculo y una crisis vital se reduce a un problema de gestión emocional. Hemos vaciado la vida de su densidad narrativa. De su densidad narrativa. Claro, el dolor se vuelve absurdo. Es como un mero fallo en el sistema que, oye, hay que reparar rápido para seguir produciendo. Sí, un estorbo. Pero, a ver, detengámonos un segundo en la propia palabra mito. Porque hay que reconocer que para el oído moderno, para quien nos escucha ahora mismo, mito suena a cuento infantil. Totalmente. Suena a Zeus lanzando rayos. Exacto, o a mentiras piadosas que la humanidad se inventaba cuando no entendía cómo funcionaba la lluvia. Si queremos entender cómo Animamundi es una escuela de lectura mítica, hay que aclarar por qué querríamos recuperar algo que, en teoría, parece estar superado por la ciencia. A ver, es una resistencia muy lógica, pero nace de un malentendido enorme, que es el error de literalizar el símbolo. Vale, explícame eso. Pues que el mito, en su sentido más noble y profundo, no es un lenguaje irracional, es suprarracional. Suprarracional, vale. No está por debajo de la razón. Eso es, no es una superstición de ignorantes, va mucho más allá de la razón, alcanza planos de la experiencia humana a los que francamente la simple lógica matemática no tiene acceso. El mito
Es en realidad el ADN del alma humana. El ADN del alma. Qué potente. Porque todo ser humano nace con un hambre feroz de relato. Por eso, cuando uno presencia un acto de sacrificio genuino en la calle o cuando se lee una escena poderosa del Evangelio, el impacto no pasa primero por el intelecto. Claro, no te paras a analizarlo lógicamente. No, te golpea en las entrañas. El alma reconoce la verdad de la escena mucho antes de que la mente pueda articular una explicación teológica o racional. O sea, el alma reconoce antes de explicar. Exactamente. Claro. Eso explica por qué ciertas historias, ciertos cuentos o películas nos persiguen toda la vida. Pero, a ver, si aceptamos que el ser humano tiene esta sed narrativa, la gran pregunta metodológica es ¿cómo se aplica esto en la práctica? Ahí está la clave. Porque sabemos que en Anima Mundi ya se trabaja con lo mítico de forma real, se analizan las resonancias entre personajes bíblicos, las alegorías, los arquetipos. Pero estudiar un texto es una cosa. Sí. Y convertir eso en el núcleo de un camino vital es otra muy distinta. ¿Cómo pasamos de analizar la Biblia como si fuera, gran literatura antigua, a dejar que la Escritura nos lea a nosotros? Pues ese es precisamente el salto que propone sistematizar el documento. No quedarse en un club de lectura erudito, digamos, sino instaurar una pedagogía transformadora. Vale. ¿Y cómo se hace eso paso a paso? El documento esboza una secuencia metodológica muy clara. Que, ojo, no es una simple lista de tareas para tachar, sino un proceso de inmersión profundo. Vale, cuéntame esa secuencia. Comienza con escuchar el relato con reverencia, sin prisas. Luego invita a entrar en la escena con la imaginación. Después, a reconocer los símbolos presentes y a desplegar sus distintos niveles de sentido. O sea, no quedarse en la capa superficial. Para nada. A partir de ahí se buscan los patrones recurrentes en la historia. Luego se interioriza el relato en la propia vida personal. Y finalmente, y esto es lo más importante, se encarna a través de decisiones, de la oración, el canto, la comunidad y el servicio. Vale, a ver, para que nadie se pierda en la teoría, vamos a poner a prueba este método. Vamos a sacar a los personajes bíblicos del mármol del museo. Venga, me parece bien. Tomemos a Jacob, por ejemplo. La historia bíblica nos dice que pasa toda una noche luchando en la oscuridad con un ser misterioso. ¿Un ángel o Dios mismo? Sí, junto al río. Exacto. Y al amanecer sale bendecido, pero con la cadera dislocada, cojeando para siempre. ¿Cómo se aplica esa secuencia de pasos que has dicho a alguien que, no sé, hoy está lidiando con una crisis profesional gorda o un divorcio doloroso? ¡Ostras! Es un ejemplo perfecto. A ver, si aplicamos la mirada mítica a ese divorcio o crisis, el primer paso es dejar de ver a Jacob como un pastor nómada de hace miles de años. Claro, no es un señor antiguo que no tiene nada que ver conmigo. Exacto. Al entrar en la escena y desplegar sus símbolos, Jacob se revela como el arquetipo vivo del alma herida. La noche representa esos momentos de oscuridad vital, de insomnio, de duda radical por la que pasa esta persona divorciándose. Totalmente. La lucha física es la resistencia del propio ego frente a un misterio o una vocación que le sobrepasa. Al interiorizar esto, la persona que atraviesa esa gran crisis se da cuenta de que no está simplemente sufriendo un fracaso civil o un papeleo legal. Claro, no es un mero trámite judicial. No, está en su propia orilla del río, en medio de la noche, luchando con el misterio de su propia vida. Y fíjate, la cojera de Jacob es fundamental. Es verdad, la cojera. ¿Qué significa ahí? El método nos enseña que las grandes transformaciones espirituales dejan marca. Uno sale bendecido de la crisis, a lo mejor con un sentido nuevo más fuerte, pero sale cojeando. Ya. La vulnerabilidad, esa cojera, se convierte en la prueba de que el encuentro con lo profundo fue real. Madre mía, es que te cambia por completo la perspectiva. De repente el sufrimiento no es un sinsentido aislado y absurdo, sino que uno, de repente entra a formar parte de una historia inmemorial. Eso es, te da un linaje. Y el documento está lleno de estas figuras, ¿no? O sea, Abraham deja de ser un señor de barba antigua y se convierte en la figura de quien tiene que abandonar las certezas de su suelo interior para poder crecer. Exacto, salir de la zona de confort espiritual. O Moisés. Moisés es el ser humano arrancado de su falsa seguridad para guiar un éxodo hacia lo desconocido, atravesando desiertos. Y María también. Claro, María. La interioridad disponible, el espacio puro que permite que nazca algo sagrado en el mundo, es como entrar en una inmensa sala de espejos. ¡Qué buena imagen! O sea, la Biblia actúa como un espejo ardiente
que no te muestra el pasado histórico, sino que refleja tu situación actual, la de hoy. Y ese espejo ardiente no se limita solo a los grandes dramas de la vida, ¿eh? O sea, la prueba de fuego de esta pedagogía, lo que propone Anima Mundi, es si logra aterrizar en lo ordinario. ¿Vale? En el día a día. Claro, porque es muy fácil sentirse épico y súper espiritual hablando de éxodos y de luchar con ángeles durante un retiro de fin de semana. Totalmente. En la montaña todos somos místicos. Exacto, pero el texto es tajante. Esta propuesta no es evasiva, no es puramente estética, no invita a refugiarse en una especie de niebla espiritual, huyendo de los problemas reales. Ya. Exige que se aprenda a mirar lo cotidiano como un lugar teofánico, Teofánico. o sea, donde Dios se manifiesta. Eso es. El escenario exacto de la revelación. Y aquí es donde la propuesta se vuelve fascinante y un poco desafiante a la vez. Porque claro, ¿cómo se ve un éxodo o una anunciación un martes por la mañana de camino al trabajo en el metro? Pues mira, el documento ofrece ejemplos de relectura de la cotidianidad que son, bueno, dignos de analizar. Por ejemplo, transformar el simple acto de fregar los platos en un rito de orden interior. A ver, explícame eso. Porque fregar los platos un martes por la noche suele verse como una tortura, una pérdida de tiempo. Ya, totalmente. Pero bajo la mirada mítica, el caos de los platos sucios en el fregadero representa el desorden acumulado del día. El caos mental, el ruido. Vale, te sigo. Al limpiar, al usar el agua, se está realizando un acto físico que refleja un deseo espiritual profundo de restaurar el orden, la pureza en tu propio interior. El acto exterior ancla el proceso interior. ¡Qué barbaridad! O sea, le das una dignidad a la rutina brutal. Y otro ejemplo que menciona y que me parece brutal es el de enfrentar una conversación difícil. Uf, ese es muy bueno. Claro, imagina que llevamos semanas posponiendo hablar con un jefe tóxico o con un familiar. El texto sugiere que eso es, simbólicamente, cruzar el río Jordán. Así es. Porque el río Jordán es la frontera entre vagar por el desierto dando vueltas y entrar por fin en la tierra prometida. Claro. Cruzarlo da muchísimo miedo porque el agua representa lo desconocido, el riesgo de ahogarse emocionalmente en el conflicto. Pero si no cruzas ese conflicto, no hay avance vital. Te quedas en el desierto. Ostras. Y fíjate en otro contraste revelador que plantea el documento, ya que mencionas el desierto. El tema del cansancio moderno frente al símbolo del desierto bíblico. Ah, sí, el famoso burnout. Exacto. Hoy en día se habla constantemente de estar quemado, de tener burnout. Y es un término que, si lo piensas, hemos tomado prestado de las máquinas. Es verdad. O sea, el motor se ha sobrecalentado y ha dejado de funcionar. Y la solución que nos da el mundo moderno es, pues, apagar la máquina un rato, tomarse 15 días de vacaciones en la playa y volver a enchufarse para seguir produciendo. Tal cual. Nos tratamos como tostadoras. Como tostadoras, literal. Pero si se lee ese mismo agotamiento tan real bajo el símbolo bíblico del desierto, el significado se transforma radicalmente. Porque el desierto, en la escritura, no es un error del sistema. Claro, es el lugar de la prueba, del despojo, donde se caen todos los ídolos falsos que te has montado y donde se escucha la voz en el silencio. Ver el propio agotamiento como un desierto le otorga, volvemos a lo mismo, dignidad narrativa. Exacto, le da un porqué. Dejamos de preguntarnos desesperadamente qué pastilla me tomo para arreglar esta máquina rota que soy. Y empezamos a preguntarnos qué ilusión o qué falso yo se está secando en este desierto para que puedan hacer algo más auténtico. Es que esa es la esencia de rescatar el dolor humano del puro absurdo. Cuando un conflicto recurrente que tienes con tu pareja se entiende como la serpiente con la que te niegas a lidiar, Ostras, ¿sí? o cuando acompañar a alguien en su depresión o en su enfermedad grave se vive como ser su cireneo, ayudando a llevar la cruz. La vida adquiere una densidad increíble, se habita la realidad en lugar de simplemente soportarla. Claro, pasas de sobrevivir a vivir de verdad. Pero, claro, aquí hay un reto enorme. Intentar mantener esta mirada mítica, esta profundidad poética y espiritual en medio de una cultura de la inmediatez, de las pantallas, es una tarea titánica. Y eso nos sitúa ante un problema práctico muy serio. Es que intentar sostener todo esto en soledad a mí me suena a receta para acabar mal. O sea, para la locura. Si uno empieza a ver zarzas ardientes en sus intuiciones o ríos Jordán en sus conflictos de oficina, sin tener un marco de referencia, Te toman por loco.
Totalmente. El entorno funcional y pragmático rápidamente te va a diagnosticar como alguien excéntrico o poco productivo. La gravedad de la cultura actual empuja hacia la superficie sin descanso. Por eso, el texto introduce un concepto que para Anima Mundi es vital: la comunidad hermenéutica. Hermenéutica. A ver, aclaremos el término. Hermenéutica significa interpretación, es decir, se necesita un tejido social, un grupo humano real, que interprete la vida contigo, que lea la realidad contigo. Y el documento hace una distinción soberbia aquí entre el héroe moderno y el héroe mítico. Uy, esto es clave. Fíjate en la espiritualidad de consumo que tenemos hoy. Nos vende un héroe que es puro rendimiento. Y el que se levanta a las 5 de la mañana. Exacto. El que madruga, hace inmersiones en baños de hielo, toma 20 suplementos, no tiene ningún conflicto emocional y alcanza la paz mental y el éxito económico por pura fuerza de voluntad. El héroe del bienestar absoluto. Que sinceramente es una fantasía agotadora, que no admite ni una pizca de debilidad. Si estás triste es que no te has esforzado lo suficiente. Totalmente artificial y cruel. Frente a eso, la visión mítica de Anima Mundi, que está profundamente enraizada en la figura de Cristo, nos presenta a un héroe radicalmente diferente. ¿Cómo es ese héroe? Es alguien que consiente a una llamada, que acepta que tendrá que atravesar el fracaso, que desciende a sus propios infiernos personales y que descubre que su vida al final es para entregarla, no para optimizarla. Wow. Y este viaje heroico incluye la caída y la cojera de la que hablábamos antes con Jacob. Para sostener ese tipo de vulnerabilidad, ese heroísmo oscuro, digamos, se requiere de otros. ¿Se necesita la comunidad? Sí. Una comunidad que recuerde tu historia sagrada cuando a ti se te olvida por el agotamiento, que narre tu proceso y que te ayude a discernir. Y ahí es donde Anima Mundi se revela no solo como una escuela teórica de dar clases, sino como ese ecosistema vital, toda la experiencia de la asociación, o sea, los talleres, los sínodos, las convivencias, el arte, el acompañamiento personal. Todo está impregnado de esto. Claro, está diseñado para hacer ese tejido. Y me parece revolucionario pensar en un entorno donde, frente a una crisis personal tuya, no te pregunten simplemente, oye, ¿qué opinas de esto? O ¿cómo lo vas a solucionar rápido? Ya. Sino que alguien se siente contigo y te pregunte, ¿qué símbolo te está persiguiendo últimamente? ¿O qué don está intentando nacer en medio de este caos que tienes en casa? Es que ese tipo de preguntas son las que despiertan el alma. Y esto toca otro concepto súper profundo del texto, que es el logos. El logos. Sí. El logos se puede entender como el sentido, la palabra o la razón divina que organiza la realidad. El propósito de este acompañamiento mítico en la comunidad de Anima Mundi no es fabricar creyentes en serie. En plan clones. Exacto, todos idénticos con las mismas respuestas de manual católico. Todo lo contrario. El objetivo es descubrir qué forma específica del logos está intentando encarnarse en la singularidad de cada persona. Es que construir esta mirada comunitaria que respete tanto la individualidad es un trabajo súper artesanal. Si usamos otra vez la metáfora de la arquitectura, desarrollar esta vida espiritual no es como ir a comprar un mueble prefabricado de estos con instrucciones gráficas. Que lo montas con una llave Allen en una tarde. Exacto, y te saca del paso. No, es como edificar una inmensa catedral interior. Y una catedral requiere tiempo, requiere cimientos profundos, paciencia ante los errores cuando se te cae un muro. Sí. Y sobre todo, una renuncia total a la dictadura de la inmediatez. Además, una catedral tiene cientos de vitrales y de gárgolas diferentes. Ninguna piedra es igual a la otra. ¡Qué belleza! Y es que cada persona aporta su propio mito encarnado a esa catedral comunitaria. Fíjate, en la comunidad habrá quien tenga el don de la palabra que clarifica en los momentos de caos. Claro. Otro tendrá la paciencia y la resistencia para sostener a los demás en la noche oscura. Otro, pues el don de vincular mundos o personas aparentemente opuestas. Y otro, la capacidad pura de crear belleza a través del canto o del arte. O sea que lo mítico ilumina y potencia la individualidad real, no la aplasta bajo un molde moralista. Eso es, la revela. Vale, ahora hay un puente más que creo que debemos cruzar. Porque si esta comunidad de Anima Mundi nos entrena de forma tan exhaustiva para leer la Biblia y la propia existencia en clave simbólica, ¿qué sucede con el mundo exterior? ¿A qué te refieres? Pues que seguimos viviendo inmersos en la cultura contemporánea. Quien nos escucha ahora mismo luego se va a poner a ver series o películas
o va a escuchar música pop en Spotify, o va a ir a un museo de arte contemporáneo. Ya, la vida normal. Claro. ¿Acaso el método mítico se limita solo a los muros de la asociación y a los textos sagrados? ¿Se apaga cuando enciendes la tele? En absoluto. De hecho, el documento afirma con mucha fuerza que la cultura contemporánea es un territorio inmenso para la lectura mítica. El mito no se petrificó en la antigua Grecia o en las páginas del Antiguo Testamento. O sea, sigue vivo. Sigue circulando, a veces de forma súper inconsciente, pero está ahí, en el cine, en las novelas, en las canciones pop. Como señala el experto en el texto, el problema actual no es que nos falten símbolos. Ah, ¿no? No, el problema es que carecemos de los ojos adecuados para leerlos. Es decir, el método que propone Anima Mundi tiene un alcance totalizador. Es como ponerte unas gafas nuevas que no te quitas al salir por la puerta de la asociación. Ese es el fin último de la escuela, formar viandantes, fíjate en la palabra, que sean capaces de ir al cine, observar una obra de arte moderna rarísima o escuchar una canción comercial y descubrir allí las mismas estructuras profundas. Las mismas de la Biblia. Las mismas, las de exilio, caída, redención, la sombra, la llamada. Todo eso que late en las escrituras. El método permite unir lo que el mundo posmoderno ha fragmentado. Claro, te reconcilia con el mundo. Exacto, reconociendo que, detrás de sus ficciones y de todo su aparente laicismo y cinismo, la cultura humana sigue buscando desesperadamente sentido, salvación y, en el fondo, el rastro de Dios. Ostras. Llegados a este punto, la inmensidad de esta propuesta invita de verdad a guardar un poco de silencio y procesar, porque no estamos hablando de un simple cursillo bíblico o un ajuste de actitud. No, para nada. Estamos hablando de una transformación radical en la forma misma de estar vivos en el mundo. Es un alegato a favor de la profundidad, sin duda. El texto nos deja una convicción inquebrantable, y es que es posible vivir de manera mítica en pleno siglo XXI. En medio del ruido. Sí, que se puede sufrir con dignidad narrativa, en lugar de hundirse en la desesperación del absurdo más absoluto. Se puede amar utilizando la imaginación sagrada. Qué bonito eso de la imaginación sagrada. Y se puede habitar este mundo frenético con la certeza de que por debajo de su aparente caos y sus prisas fluye una corriente de sentido muchísimo más profunda. En esencia, para resumir, es la promesa de un cristianismo vivido con toda su densidad, un cristianismo capaz de transformar la realidad de una forma que francamente el mero esfuerzo moral jamás podría lograr. Es, literalmente, el antídoto contra la vida plana. Totalmente. Y bueno, para quienes han caminado con nosotros a través de esta inmersión profunda de hoy, el texto deja abiertas algunas preguntas que, cuidado, no son para responder rápido. No, son para masticarlas. Exacto. Son para llevárselas a casa, para rumiarlas en el trayecto en metro o en el silencio de la noche. Preguntas como, ¿qué historia bíblica está intentando leer tu propia vida en este preciso momento? ¡Ostras! Es un éxodo. Estás en un desierto. Estás en una lucha en la oscuridad junto al río. ¿Qué zonas de nuestra existencia se están viviendo todavía desde la pura funcionalidad, como si fuéramos máquinas que solo miden resultados? ¡Uf! ¡Qué preguntas! Y quizá la más provocadora de todas, fíjate. ¿Qué cambiaría realmente si decidiéramos vivir la jornada de mañana, el día a día, no como una lista de tareas que hay que tachar urgentemente, sino como un capítulo indispensable de una historia sagrada? Cambia todo. Pues dejemos que estas preguntas hagan su trabajo. Si esta conversación ha despertado una intuición profunda en quien nos escucha, si hay un eco interior que reconoce la verdad de esta arquitectura invisible y existe el deseo genuino de formar parte de esta comunidad hermenéutica, el camino está abierto. Quiero@caminoanimamundi.org.